¿Te imaginas tenerlo todo, estar a punto de casarte en la boda del año y de repente perder el suelo bajo tus pies? A veces, el destino nos arranca de nuestro mundo perfecto solo para arrojarnos a la realidad que verdaderamente necesitamos enfrentar. Una huida desesperada, un callejón oscuro y un encuentro con la persona que menos esperabas pueden cambiar una vida para siempre. Ese día, toda la Ciudad de México hablaba de lo mismo. La boda del millonario Diego Navarro Mendoza había terminado en 1900. Un verdadero escándalo. La novia desapareció apenas minutos antes de la ceremonia y pocas horas después, el propio Diego simplemente se esfumó. La familia lo buscó por todas partes, pero nadie sabía dónde se había metido, hasta que, esa misma madrugada, algo completamente inesperado ocurrió en una modesta casa en la zona oriente de la ciudad. Nuestras historias han viajado muy lejos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Compártelo con nosotros en los comentarios. La novia no llegó. Esa era la verdad más cruda de aquella tarde de sábado en la parroquia de San Agustín, en el exclusivo barrio de Polanco. Una de las ceremonias más esperadas del año social capitalino se estaba transformando poco a poco en una incomodidad colectiva que nadie sabía bien cómo describir. Diego Navarro Mendoza llevaba parado frente al altar casi 20 minutos. El traje azul marino confeccionado a la medida, los zapatos lustrados, el pañuelo blanco en el bolsillo doblado con precisión absoluta, todo lucía perfecto por fuera. Por dentro solo había una cosa, la profunda sensación de que el suelo se estaba hundiendo lentamente bajo sus pies. Los invitados abarrotaban las bancas, unas 400 personas, o tal vez más, entre empresarios, políticos y herederos de apellidos de abolengo. La familia Mendoza de un lado, la familia Castañeda del otro, dos inmensos imperios financieros a punto de unirse mediante una alianza matrimonial. Entonces la música se detuvo. El sacerdote miró su reloj por tercera vez. Esteban, el amigo y padrino más cercano de Diego desde la infancia, se levantó de la primera fila y caminó hacia él con pasos muy discretos. Se acercó lo suficiente para que solamente Diego pudiera escucharlo. «Ella no está en el camerino», le dijo con una voz baja pero muy firme. «Diego, se fue». Diego lo miró incrédulo preguntando de qué estaba hablando. Ella salió por la puerta trasera y se llevó sus cosas. El auto de ella había desaparecido del estacionamiento. Un murmullo comenzó a esparcirse lentamente, fila por fila, como fuego consumiendo papel seco. Alguien ya lo había notado, alguien más ya lo había publicado en internet. El teléfono de una señora en la quinta fila vibró, luego el de otra persona y luego otro más. Diego se quedó completamente inmóvil, miró hacia el altar, observó las flores blancas y aquel lugar vacío donde Valeria debería haber estado parada. Esteban le puso una mano en el hombro, sugiriéndole salir por una puerta lateral. «No es necesario». Diego apartó la mano de su amigo con una calma extrema, una calma que resultó asustar mucho más de lo que cualquier grito lo hubiera hecho. Le dio la espalda al altar, caminó por el pasillo central con la cabeza en alto, sin apresurar el paso y sin mirar a nadie a los lados. Las 400 personas lo miraban en un silencio total, algunos sintiendo lástima, otros con evidente curiosidad, y unos cuantos con cierta satisfacción, como si esperaran que los Mendoza por fin comprobaran que el dinero no lo compra todo. Atravesó las grandes puertas de la iglesia. La luz del final de la tarde le dio de lleno en el rostro. Se subió a su automóvil y se largó de allí. Diego no tenía un destino en mente, solamente tenía una dirección clara. Lejos. Polanco quedó atrás, luego Paseo de la Reforma, después La Condesa, y finalmente atravesó colonias cuyos nombres apenas reconocía. La Ciudad de México era gigantesca y él había pasado toda su existencia dentro de una burbuja muy pequeña y protegida de ella.
El celular sonó 4 veces seguidas. Era su padre, su madre, el encargado de relaciones públicas y nuevamente Esteban. Diego apagó la pantalla y aventó el aparato al asiento trasero. En ese preciso momento no había nada que pudiera decirle a nadie. Detuvo el vehículo frente a un pequeño bar en la zona oriente. Era el típico lugar con bancos de plástico en la banqueta y una televisión colgada en la pared transmitiendo un partido de fútbol. Entró sin pensarlo demasiado. Pidió un trago fuerte y luego pidió otro. El cantinero, un sujeto de unos 50 años con el delantal manchado, no le hizo ninguna pregunta y simplemente le sirvió. Hay algo extrañamente reconfortante en eso. En una metrópolis tan inmensa, uno puede ser un don nadie si así lo desea. Diego bebió lentamente mirando fijamente su vaso. Pensó en Valeria, en su expresión distante durante las últimas semanas, en sus respuestas cortantes por mensaje de texto y en todas las citas canceladas a última hora. Él se había dado cuenta de todo eso, pero decidió ignorarlo por completo porque le resultaba más fácil así, ya que Diego Navarro Mendoza había sido educado toda su vida para mostrarse fuerte. Eran casi las 2 de la madrugada cuando por fin salió del bar. La calle lucía desierta. La luz del poste más cercano parpadeaba intermitentemente. Caminaba sin ninguna prisa. Llevaba el costoso traje arrugado y la corbata completamente aflojada. Fue entonces cuando de repente 2 sujetos aparecieron doblando la esquina. Uno de los individuos fijó su mirada directamente en el reloj que Diego llevaba en la muñeca. Una mano le jaló el brazo y la otra fue directo a arrancar el reloj. Diego intentó reaccionar por puro instinto, pero su cuerpo estaba demasiado torpe. Recibió un fuerte empujón, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra el concreto con un sonido seco. Se quedó tirado ahí por unos segundos intentando procesar lo que acababa de suceder. Los asaltantes ya se habían esfumado en la oscuridad. Intentó levantarse. Apenas logró ponerse de rodillas, sintiendo como un hilo de sangre le escurría por la frente. Caminó y siguió avanzando hasta que sus piernas simplemente no resistieron más, desplomándose frente a una casa humilde que tenía un portón de herrería pintado de color naranja. No tenía idea de dónde se encontraba ni quién vivía en ese lugar. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía fuerzas para volver a levantarse. A Carmen Ortiz Flores le dolían terriblemente los pies. Eran las 2:30 de la mañana y regresaba caminando desde la parada del autobús, cargando su bolsa de trabajo en el hombro y con el vientre de 6 meses de embarazo pesándole hacia adelante. Sus tenis desgastados ya no amortiguaban absolutamente nada. Cada paso que daba sobre el pavimento irregular de la calle le repercutía desde el talón hasta la zona lumbar. Dobló la esquina de la calle donde vivía y fue en ese preciso momento cuando divisó una figura tirada en el suelo, recargada justo contra el portón naranja de su propia vivienda. Se detuvo en seco y se quedó observando desde la distancia durante varios segundos. Era un hombre de traje oscuro que permanecía completamente inmóvil. El sentido común le dictaba que debía cruzarse a la acera de enfrente y buscar la manera de entrar por la puerta trasera. En colonias como esa, encontrarse a un desconocido tirado en la calle de madrugada podía significar muchas cosas peligrosas, como una pelea o una trampa, pero se dio cuenta de que había sangre. Pudo notar el brillo oscuro en la frente del sujeto cuando el foco del porche de su vecina logró iluminar un poco su rostro. Carmen se acercó con mucha cautela y contuvo la respiración por un instante. Ella conocía esa cara. Definitivamente no era un rostro que alguien pudiera olvidar con facilidad. Lo había visto en persona una sola vez en su vida. Apenas unos meses atrás, dentro de una elegante sala de juntas en el piso 12 de un corporativo en Santa Fe. Llevaba un traje carísimo,
Tenía la postura arrogante de alguien que jamás le ha pedido un favor a nadie, y tomó una decisión en menos de 3 minutos que le volteó la vida de cabeza. Era Diego Navarro Mendoza, el mismo hombre que había ordenado su despido injustificado, sin siquiera dignarse a escuchar una sola palabra de lo que ella tenía que decir en su defensa. La furia le subió rápidamente desde el estómago hasta el pecho. Carmen apretó con fuerza la correa de su bolsa mientras se quedaba ahí parada, observándolo fijamente. Una parte de su mente le gritaba: «Métete a tu casa, llama a la Cruz Roja desde adentro, dales la dirección y vete a dormir. Estás embarazada, estás muerta de cansancio y este sujeto no es tu problema». Pero otra parte de ella no podía dejar de mirar la herida que tenía en la frente y la manera tan agitada e irregular en la que estaba respirando. Carmen soltó un largo suspiro por la nariz. «Abuela Rosa», llamó girando la cabeza hacia la ventana de su sala. «¡Sal un momento!». Doña Rosa se asomó a la puerta vistiendo unas pantuflas y una bata, con sus cabellos canosos recogidos en un chongo algo deshecho. Miró al individuo tirado en el suelo, luego miró a su nieta, pero decidió no hacer ninguna pregunta todavía. «Voy a llamar a la Cruz Roja», indicó Carmen, teniendo ya su teléfono celular en la mano. La llamada fue atendida recién después de 4 largos minutos de espera. La operadora la trató con amabilidad, pero fue muy franca. Explicó que tenían demasiadas emergencias esa noche y que la ambulancia más cercana tardaría como mínimo unos 40 minutos en llegar. Carmen terminó la llamada pensando en los 40 minutos que pasaría con él desmayado en la banqueta. Doña Rosa se agachaba lentamente, cuidando sus rodillas, para colocarle 2 dedos en el cuello al sujeto. «Tiene buen pulso, sigue vivo», afirmó la anciana. «Yo sé perfectamente quién es él, abuela», respondió Carmen. La abuela levantó la vista para preguntarle: «¿Y eso qué?». Carmen tardó un poco en responder. «Es el dueño absoluto de la empresa donde yo solía trabajar. Fue él quien ordenó que me corrieran». Doña Rosa volvió a mirar al hombre desplomado y luego observó a su nieta nuevamente. Su expresión facial no cambió demasiado. «¿Y por eso quieres dejarlo botado aquí en la calle?», le preguntó. «Yo no dije eso», se defendió Carmen. No era necesario decir más. Carmen se guardó el celular en el bolsillo. «Ayúdame a sostenerle un brazo», le pidió a su abuela. Resultó bastante complicado. Diego pesaba mucho más de lo que aparentaba y Carmen no estaba en condiciones físicas para hacer mucho esfuerzo. Doña Rosa lo sostuvo del lado derecho, demostrando una firmeza realmente sorprendente para una señora de 67 años. Poco a poco, ambas lograron meterlo por la puerta principal, cruzar la pequeña sala de estar y arrastrarlo hasta el cuarto de visitas. En la práctica, esa era una habitación sencilla, con una cama individual, un buró y un ventilador empotrado en la pared. Diego soltó un murmullo incomprensible. En cuanto su cabeza hizo contacto con la almohada, Carmen se dirigió al baño para sacar el botiquín de primeros auxilios que guardaban debajo del lavabo. Se encargó de limpiarle el corte de la frente, utilizando gasas y agua oxigenada. Notó que aunque la herida no era tan profunda como para requerir sutura, sí era bastante ancha. Seguramente le iba a doler muchísimo en cuanto recuperara el conocimiento. Ella hacía la curación en completo silencio, con los movimientos mecánicos de alguien que se ha pasado la vida entera curando rodillas raspadas, dedos cortados y lidiando con fiebres altas. Sus movimientos no mostraban ninguna delicadeza exagerada, sino una pura y simple eficacia. Al terminar, se quedó mirándolo fijamente por un instante. El costoso traje estaba lleno de arrugas y suciedad. Traía la corbata chueca. Le faltaba el reloj en la muñeca. No traía su billetera en el bolsillo, ni tampoco su teléfono. Era evidente que lo habían asaltado. El gran heredero del Imperio Mendoza lucía en ese momento simplemente como un hombre abatido y cansado.
Doña Rosa se asomó por la puerta llevándole un vaso con agua. ¿Vas a quedarte despierta vigilándolo hasta que reaccione? Dejaré el agua aquí y me iré a dormir, avisó la señora. Estoy bien, abuela, aseguró Carmen. La abuela no quiso insistir. Conocía muy bien a su nieta. Sabía identificar cuándo ella necesitaba su propio espacio para poner en orden todo lo que estaba sintiendo. Carmen apagó el foco de la habitación, dejó la puerta ligeramente junta y se dirigió a su propia recámara. Se acostó de lado para acomodar el peso de su vientre, manteniendo los ojos bien abiertos clavados en el techo oscuro. Aquel hombre estaba durmiendo a escasos 3 metros de distancia de ella. Era el mismo individuo que le había arrebatado su sustento sin el menor remordimiento. Y sin embargo, ella misma acababa de limpiarle la sangre del rostro. Le costó bastante trabajo lograr conciliar el sueño mientras la cabeza le daba vueltas. De hecho, un fuerte dolor de cabeza fue el primer pensamiento que tuvo Diego cuando finalmente recobró el conocimiento. Era un dolor punzante y constante que le bajaba desde la frente hasta la nuca. Lo obligó a quedarse completamente inmóvil por varios segundos, manteniendo los ojos cerrados mientras intentaba procesar en dónde se encontraba. Sentía que el colchón era bastante duro, la almohada muy delgada, y escuchaba el leve sonido rítmico de un ventilador de pared que hacía tac, 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 con una oscilación que claramente necesitaba reparación. Definitivamente ese no era su cuarto. Diego fue abriendo los ojos muy lentamente. Se topó con un techo de losa sencilla que mostraba una evidente mancha de humedad en la esquina derecha. La pared estaba pintada de un tono beige muy claro y lucía un pequeño cuadro decorativo con un versículo de la Biblia bordado a mano en punto de cruz. La ventana estaba cubierta por una cortina de algodón blanco que permitía filtrar la claridad de las primeras horas de la mañana. Al girar su cabeza hacia un costado, se encontró directamente con la mirada de Carmen, quien lo estaba observando detenidamente. Ella se encontraba sentada en una silla rústica de madera, descansando ambas manos sobre el volumen de su vientre y manteniendo un semblante muy serio. Ambos lograron reconocerse en ese mismo instante. Diego intentó abrir la boca para decir algo, pero se arrepintió. Hizo un segundo intento pocos segundos después. «Ustedes», logró articular con una voz áspera y muy reseca. «Carmen Ortiz». Ella no le dio tiempo de terminar la frase. «Yo trabajé en el área de limpieza del piso 12 en Mendoza Corporativo durante 2 años y 3 meses exactos, hasta que usted ordenó que me despidieran», declaró ella tajantemente. Diego se tocó el vendaje que tenía en la frente, echó un vistazo rápido a la habitación y luego volvió a mirarla a los ojos. «¿Tú me trajiste aquí?», preguntó. «Mi abuela y yo lo metimos. Usted estaba tirado sangrando en la banqueta, justo afuera de mi casa», le explicó. Él se quedó en completo silencio. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Diego. Carmen arqueó una ceja. «Porque no soy la clase de persona capaz de dejar a alguien tirado en la calle, sin importarme de quién se trate». La última parte de su respuesta no requería ninguna explicación adicional. Diego hizo el esfuerzo por sentarse en la cama, aunque todo su cuerpo se quejó de dolor. Apoyándose sobre su codo, impulsó su torso hacia arriba y se quedó estático en esa posición por un rato, esperando pacientemente a que la habitación dejara de darle vueltas. «Me robaron el teléfono celular, la cartera y también el reloj», mencionó él en voz alta. Carmen le confirmó sin rodeos. «Usted fue asaltado. Cuando mi abuela le revisó los bolsillos buscando alguna identificación, no encontramos absolutamente nada», le explicó. Diego se miró la muñeca vacía. Aquel costoso reloj había pertenecido a su abuelo. Decidió tomar una respiración profunda y dejar ese problema para después. «¿Me permite usar el teléfono? Necesito hacer una llamada urgente», preguntó. «Sí, puede»,
le concedió Carmen mientras se ponía de pie con mucha precaución, ajustando su centro de equilibrio debido al embarazo. Pero primero tiene que tomar agua y probar algún bocado. Mi abuela ya preparó café. Por el tono autoritario de su voz, quedaba claro que no se trataba de una simple invitación. Diego captó la indirecta y también fue consciente de que no se encontraba en ninguna posición para ponerse a discutir. Llegó a una cocina bastante pequeña, equipada con una mesa y 4 sillas pegadas a la pared. Doña Rosa estaba parada frente a la estufa, moviéndole a una ollita. Al verlo entrar, la anciana lo miró por encima de su hombro, mostrando una serenidad que él para nada se esperaba. «Buenos días. Tome asiento». Él obedeció. Doña Rosa le sirvió en la mesa una taza de café negro, un par de panes tostados en el comal, untados con mantequilla y un vaso de agua pura. Era un desayuno sencillo y directo. Diego observó los alimentos intentando recordar cuándo había sido la última vez que probó bocado. Su memoria fallaba. Calculó que quizás fue antes de la ceremonia. Había sido un desayuno apresurado en la mansión, comiendo de pie y vistiendo ya su elegante traje, mientras el asesor le recitaba el cronograma de la boda al oído. Esa escena parecía haber ocurrido hace una semana entera, aunque en realidad había sido apenas el día de ayer. Bebió su café y se comió el pan. Doña Rosa permaneció de pie cerca de la estufa, sin hacer ningún intento por forzar una plática con él. Carmen entró poco después y se acomodó en el extremo opuesto de la mesa con su respectiva taza. Durante un buen rato, los tres permanecieron así. Solo se escuchaban los ruidos de la colonia despertando, un perro ladrando, el motor de una motocicleta y la voz aguda de un niño en la casa de al lado. Fue doña Rosa quien rompió el hielo, preguntándole cómo seguía de la cabeza. «Me duele», respondió Diego honestamente, «pero me siento bien». «La herida no necesitó puntadas», le comentó la señora, «pero si el dolor se intensifica, tendrá que acudir a un médico para descartar cualquier daño interno». «Gracias», le dijo él mirándola a ella. Luego volteó hacia Carmen. «Gracias a las dos». Carmen simplemente dio un sorbo a su café sin emitir respuesta. Doña Rosa asintió levemente con la cabeza y regresó a sus labores en el fregadero. Diego utilizó el teléfono de la casa para marcarle a Esteban. Su amigo contestó casi al instante en el segundo tono. «Diego, ¿de quién es este número? ¿Dónde te has metido? Tu madre está alterada», preguntó alterado. «Estoy bien», lo interrumpió asegurándole. Hablando en voz muy baja y dándole la cara a la pared, le explicó. «Me asaltaron. Se llevaron mi teléfono, mi cartera y mi coche. Necesito que vengas a recogerme». «Voy para allá de inmediato. Pásame la dirección», accedió Esteban. Diego cubrió la bocina del teléfono con su mano y le habló a Carmen, quien en ese momento se encontraba en la sala. «¿Cuál es la dirección de aquí?», le preguntó. Ella se la dictó sin siquiera levantar la mirada de lo que estaba haciendo. Él se la repitió a Esteban y cortó la llamada. Se quedó parado con el auricular en la mano durante un instante. Luego regresó a la cocina y se quedó de pie cerca de la mesa con una evidente torpeza, sin saber qué hacer con sus propias manos. Doña Rosa lavaba las tazas dándole la espalda. Carmen se había ido a la sala. Diego se asomó por la ventana de la cocina. El pequeño patio trasero tenía una maceta con albahaca en la orilla y una manguera enrollada en un gancho. Todo era muy modesto, pero estaba muy bien cuidado. El silencio allí era muy distinto. No existía el vacío que se sentía en su gran mansión en Lomas de Chapultepec. Era un silencio propio de un hogar donde habitaban personas de verdad. Se quedó contemplando la maceta de albahaca sin pensar en nada concreto, hasta que escuchó la voz de Carmen desde la sala. «¿Cuánto tardará su amigo?» «Tal vez unos 40 minutos», respondió él. «Está bien, puede sentarse en la sala si quiere, no tiene que quedarse ahí parado como poste». Diego estuvo a punto de contestarle con rudeza por puro instinto,
pero se contuvo porque sabía que ella tenía razón y porque por segunda vez en la mañana entendía que no estaba en posición de portarse tan altanero como solía hacerlo. Se dirigió a la sala y tomó asiento en el sillón de tela color beige, quedando justo frente a una pantalla de televisión que estaba apagada. Carmen ocupaba el sillón de al lado, teniendo un cuaderno apoyado sobre sus piernas, donde anotaba algunas cosas. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna durante un largo rato. Fue entonces cuando Diego le soltó una pregunta, sin meditarlo mucho. ¿Cuál fue la verdadera razón para meterme a su casa? Carmen no despegó la vista de sus apuntes. Ya se lo expliqué. Me dio la respuesta genérica que daría cualquier persona, argumentó él. Pero en esta situación en particular, tú no eres cualquier persona. Tenías motivos de sobra para dejarme botado a mi suerte. Ella detuvo su escritura, contempló la hoja de papel por un segundo y luego levantó la mirada para verlo fijamente a los ojos. Mi abuela siempre me enseñó que uno no decide ser buena persona únicamente cuando las circunstancias son fáciles, le dijo. Cerró de golpe su cuaderno. Si lo hubiera abandonado en 1900, la calle, ese peso habría caído sobre mi conciencia y yo ya cargo con bastantes problemas. Diego se limitó a mirarla en silencio. Simplemente ya no quedaba nada más que debatir al respecto. Pasados 40 minutos, el automóvil de Esteban se estacionó frente a la vivienda, pero cuando Diego hizo ademán de levantarse para marcharse, sus piernas se negaron a moverse por un instante, y ni él mismo fue capaz de entender la razón. Esteban cruzó la puerta luciendo el rostro demacrado típico de alguien que no ha pegado el ojo en toda la noche. Se trataba de un sujeto alto, de espalda ancha, que bajo circunstancias normales irradiaba una enorme e imperturbable tranquilidad. Sin embargo, esa mañana lucía la corbata mal puesta y traía una evidente mancha de café ensuciando la manga de su camisa blanca. Observó detenidamente a Diego y luego centró su vista en la curación que llevaba en la frente. Soltó un pesado suspiro antes de decir una sola palabra cargada de tensión. Hermano, estoy bien, se apresuró a decir Diego para evitar más preguntas. Tu madre está histérica, le informó su amigo. Tu padre ya dio 2 entrevistas matutinas asegurando que te habías ido a un retiro espiritual. Hablar de un retiro espiritual fue la mejor excusa que el equipo de relaciones públicas pudo inventar con tan solo 12 horas de margen. Esteban se pasó una mano por el cabello frustrado. Diego, los periódicos tienen fotos tuyas huyendo de la iglesia. Hay columnistas asegurando que estás hospitalizado. Otros afirman que huiste del país. Diego escuchaba en absoluto silencio. Carmen estaba parada en el umbral de la sala, sosteniendo un trapo de cocina y fingiendo no prestar atención. Doña Rosa se había escabullido al patio trasero en cuanto vio entrar al fuereño. Esteban se percató de la presencia de Carmen, dedicándole una mirada rápida pero cordial. ¿Ya nos podemos ir?, preguntó girándose hacia Diego. Diego tomó el saco de su traje que estaba cuidadosamente doblado sobre el respaldo del sofá y lo sostuvo en sus manos durante un breve instante. Luego volteó a ver a Carmen. Necesito que me proporciones un número de teléfono donde pueda contactarte para arreglar las cosas, le pidió. Se detuvo a mitad de la frase para medir muy bien sus palabras. Para arreglar lo que sea necesario. Carmen se cruzó de brazos replicando, no hay nada que arreglar. Ya sé que no hay necesidad, pero yo deseo hacerlo, contestó él. Ella lo examinó con la mirada un momento. Luego se acercó al refrigerador, tomó un bloque de notas sostenido por un imán, arrancó un pedazo de papel y anotó su número telefónico usando una pluma que estaba sobre el mueble de la cocina. Se lo entregó sin siquiera molestarse en caminar hacia él, dejándolo encima de la mesa. Diego lo recogió, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo de su saco. Gracias por las 2 noches, le dijo él. Solo fue una noche, lo corrigió ella puntualizando.
Y de nada. Él asintió dándole la razón, y finalmente salió de ahí. El auto de Esteban resultó ser muy silencioso y tenía el aire acondicionado encendido. Después de haber estado inmerso en el calor y los ruidos de la colonia popular, el frío extremo del clima del carro le pareció bastante exagerado. Diego se quedó observando a través de la ventanilla cómo las calles de la zona oriente iban quedando atrás a toda velocidad. Pudo ver los negocios abriendo sus puertas, a los visitaxis esperando en las esquinas y a los niños vestidos con sus uniformes escolares, cargando enormes mochilas a sus espaldas. ¿Me vas a contar lo que sucedió?, preguntó Esteban, rompiendo el silencio sin despegar la vista del camino. Fui a beber a un bar, me asaltaron, me golpeé la cabeza y terminé en la casa de una empleada a la que corrieron, resumió Diego. Una ex empleada a la que tú mismo despediste. Un despido que yo autoricé, remarcó su amigo. Sí, asintió Diego confirmando que, en efecto, él había autorizado su despido. Esteban se quedó callado durante un buen rato. Y a pesar de todo, ella te ayudó, comentó asombrado su amigo. Diego prefirió no responder. Sabía de sobra que no existía una explicación sencilla para eso. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La enorme mansión en Lomas de Chapultepec estaba en completo silencio cuando llegaron. Los autos de sus padres estaban estacionados en la cochera, lo que significaba que la conversación que él tanto quería aplazar estaba a punto de ocurrir. Doña Patricia Mendoza apareció en el pasillo incluso antes de que Diego cerrara la puerta principal. Tenía 62 años, el cabello perfectamente peinado y ropa de casa impecable. Lo abrazó apretándolo fuerte con sus brazos y se quedó así durante varios segundos sin decir ni una palabra. Diego se dejó abrazar. Cuando ella por fin se apartó, tenía los ojos enrojecidos. ¿Estás bien? La frente... ¿Qué te pasó? Me asaltaron. Estoy bien, mamá, le repitió Diego. Estoy bien. Ella le sostuvo el rostro con ambas manos por un momento, tal como solía hacerlo cuando él era apenas un niño. Luego lo soltó. Su padre apareció en el umbral del despacho. Arturo Mendoza era un hombre de 66 años, de hombros anchos y con una manera de ocupar el espacio que Diego había heredado sin siquiera darse cuenta. Él examinó a su hijo de arriba abajo. ¿Necesitas un médico? No. Entonces, entra aquí. El despacho tenía libreros que llegaban hasta el techo, un enorme escritorio de roble y un par de sillones de piel. Diego conocía cada pequeño detalle de esa habitación. Había pasado su infancia entera tratando de ser recibido en ese lugar como un igual. Arturo cerró la puerta y se quedó de pie, dándole la espalda a la ventana. Valeria ya mandó un comunicado a la prensa. Confirmó que el compromiso se cancela, citando incompatibilidad. Le informó sin rodeos, como era su costumbre. El equipo de abogados ya se está encargando de disolver el contrato prenupcial. Está bien, dijo Diego. No, no está bien. Esto afecta la imagen pública de la empresa. La empresa sigue en pie, papá. Diego, escucha lo que te estoy diciendo. Diego tomó asiento en el sillón sin esperar a ser invitado. La empresa sigue en pie. Yo sigo de pie. Valeria decidió irse con otro. Hombre, y ese no es un problema mío. Es un problema exclusivamente de ella. Arturo se quedó mirando a su hijo. Había una diferencia notable en la forma en que Diego le hablaba en ese instante. ¿Dónde pasaste la noche?, preguntó el padre. En un lugar donde aprendí que 40 minutos de espera por una ambulancia puede llegar a ser demasiado tiempo, contestó. Diego se puso de pie. Necesito darme un baño y dormir un poco. Continuaremos esta plática después. Salió del despacho sin esperar ninguna otra respuesta, pero antes de subir a su cuarto, se detuvo en el pasillo.
sacó la hoja de papel doblada del bolsillo de su saco y miró el número anotado. Pensó en la manera en que Carmen le había entregado aquel papel, sin caminar hacia él, sin ceremonias, sin nada más allá de lo estrictamente necesario. Pensó en su vientre de 6 meses. Pensó, muy a su pesar, en el despido que él mismo había autorizado sin hacer ni una sola pregunta al respecto. Volvió a doblar el papel, lo guardó en su bolsillo y subió las escaleras. 3 días después, Diego regresó. No envió ningún mensaje antes, ni llamó por teléfono para avisar que iba. Apareció en la calle de pavimento irregular, conduciendo su auto en un final de tarde de martes, cuando el sol aún calentaba el asfalto y los niños de la colonia jugaban en la calle, sin importarles el vehículo que tenía que pasar muy despacio entre ellos. Se estacionó, bajó y se quedó parado en la banqueta por un momento. La casa lucía mucho más pequeña a la luz del día de lo que le había parecido aquella madrugada. El portón naranja, la pared con la pintura descarapelada en una esquina, una maceta en la ventana. Era una casa que alguien cuidaba mucho con lo poco que tenía. Llamó a la puerta. Doña Rosa le abrió antes de que él pudiera tocar por segunda vez. Ella lo examinó de arriba abajo, sin ninguna prisa. «Yo sabía que ibas a regresar», le dijo ella simplemente. «¿Se encuentra Carmen?» «Sí, está». La abuela abrió el portón. «Pasa». Carmen estaba en la cocina cuando escuchó la voz de Diego en la sala. Se quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano y la cebolla en la tabla de picar. Respiró profundo una vez antes de salir a su encuentro. Él estaba de pie cerca del sillón, vistiendo pantalón de vestir, una camisa azul con las mangas arremangadas hasta los codos y sin corbata. Parecía estar ligeramente fuera de lugar, como alguien que llegó a la dirección correcta, pero por un motivo equivocado. «¿Qué es lo que quiere?», le preguntó ella de 1960, forma directa. «Hablar sobre lo que pasó en la empresa». Carmen apoyó su hombro contra la pared y se cruzó de brazos. «Hace meses que pasó, y apenas ahora quiere hablar. Debí haber hablado antes». Él no desvió la mirada. «No lo hice, pero estoy aquí ahora». Ella se quedó observándolo por un buen rato. No había rastro de arrogancia en su expresión. Solo había incomodidad y algo que ella supo reconocer como un esfuerzo genuino. El esfuerzo de alguien que no está nada acostumbrado a ponerse en una posición de vulnerabilidad como esa. «Siéntese», le indicó finalmente. Diego le relató lo que había descubierto. Aún no sabía todo, pero sí lo suficiente. Había comenzado a revisar los registros internos de la empresa durante los últimos días, con un acceso discreto, sin involucrar todavía al departamento jurídico. Lo que encontró fue bastante sucio. Ignacio Robles, el director financiero, había armado un esquema de fraude muy simple y eficiente. Desviaba cantidades pequeñas de millones de dinero usando varias firmas distintas, montos lo suficientemente diluidos como para no llamar la atención en una auditoría normal. Cuando Carmen, mientras hacía la limpieza de ese piso, escuchó una conversación que no debía haber escuchado y se mostró visiblemente incómoda ante la presencia de Ignacio en los días posteriores, el director actuó rápido. Armó una acusación falsa de robo de material de limpieza, algo pequeño pero comprobable, lo justo para justificar un despido por causa justificada, y Diego lo había firmado sin cuestionar absolutamente nada. Cuando él terminó de hablar, Carmen se quedó mirando la mesa por un largo rato. «Yo intenté explicarlo», dijo ella con una voz mucho más baja que antes. «En su momento traté de decir que yo no había tomado nada. Lo sé, usted no quiso escucharme. Lo sé, él no intentó defenderse. Tenía la cabeza llena de 1000 cosas ese día y confié en una acusación sin molestarme en verificarla. Eso estuvo mal». Carmen miró hacia la ventana. «Y ahora vino a contarme todo esto ¿para qué? Para corregirlo. El despido será revertido en los registros oficiales.
Vas a recibir todo el dinero que te corresponde por ley, con los pagos adicionales, e Ignacio va a tener que responder por lo que hizo. Ella giró el rostro para verlo, y eso lo soluciona. No lo soluciona todo, pero es lo que puedo hacer por ahora. Doña Rosa entró a la cocina sin hacer nada de ruido. Se sirvió un vaso de agua y salió de nuevo como si nada estuviera pasando. Pero Carmen conocía bien a su abuela. Sabía que estaba escuchando todo. Después de que Diego se fue, Carmen se quedó sentada a la mesa de la cocina con las manos abiertas sobre la madera. El recibo de la luz ya estaba pagado. Esteban, el amigo de Diego, le había entregado un sobre 2 días antes con una cantidad de dinero que Carmen casi rechaza, casi. Pero el embarazo de 6 meses y el alquiler atrasado hablaron mucho más fuerte que su propio orgullo. Ahora tenía esa conversación, el despido revertido, el dinero que le pertenecía por derecho regresando a sus manos. Y al hombre que había firmado la orden de despido sentado ahí mismo en su cocina, mirándola a los ojos, sin rodeos y sin excusas baratas. No sabía muy bien cómo sentirse al respecto. Todavía sentía coraje, menos que antes, pero ahí seguía. Y también sentía otra cosa muy incómoda a la que no quería ponerle nombre. Doña Rosa regresó a la cocina y empezó a picar la cebolla que Carmen había dejado abandonada en la tabla. «Abuela, yo hago eso. Tú estás pensando. Déjame picarla». La abuela continuó su tarea en silencio por un instante, y luego comentó sin voltear a ver a su nieta. «Él te mira de una forma diferente. Abuela, te estoy diciendo lo que vi. Vino por pura culpa. Es diferente». Doña Rosa se encogió de hombros. «Puede que sea culpa al principio». Raspó la cebolla picada para echarla a la olla. «Pero la culpa no hace que un hombre maneje hasta el oriente de la ciudad 2 veces en 1900, una misma semana». Carmen no le contestó porque no tenía una buena respuesta para eso. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó observando la calle afuera. Una vecina barría la banqueta. 2 niños pasaron corriendo. El atardecer caía lentamente sobre la colonia. El bebé se movió en su vientre. Ella bajó la mirada y puso una mano sobre su estómago. «Calma», susurró bajito. Diego volvió a la semana siguiente y a la semana después de esa. No llevaba un motivo nuevo cada vez. Estaba el proceso legal del despido al cual darle seguimiento. Había documentos que requerían la firma de Carmen. Había detalles prácticos que justificaban sus visitas en una capa muy superficial. Pero doña Rosa observaba todo desde su mecedora en la sala y sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Ese hombre volvía porque simplemente quería volver. En una tarde de jueves, Diego llegó y notó un movimiento distinto en la casa. Carmen había desarmado el ropero del cuarto de visitas para limpiar la parte de atrás y había una pila de ropa de hombre doblada sobre la cama. Él se detuvo en el umbral de la puerta, mirando el montón de ropa. «Son de Hugo», aclaró Carmen sin mayor ceremonia, pasando por su lado con un trapo húmedo en la mano. «Debí haberlas tirado hace meses, pero se quedaron ahí guardadas». Diego observó las prendas. Camisas sencillas, pantalones de mezclilla, una sudadera gris. «¿Las vas a tirar ahora?» «Las voy a llevar para donarlas». Ella comenzó a doblar una camisa que se había resbalado. «¿Por qué lo pregunta?» Él no le respondió de inmediato. Tenía una respuesta que tenía sentido lógico y otra que era la verdad absoluta, y ambas no eran la misma cosa. La respuesta verdadera salió a la luz 2 días después. Diego llegó un viernes por la tarde cargando una maleta deportiva. Adentro traía su propia ropa, algunas camisas, 2 pares de pantalones y unos tenis. Carmen se quedó parada en la puerta, viendo la maleta. «¿Qué es esto?» «Es mi ropa». Él sostuvo la maleta con total naturalidad, como si la situación fuera de lo más obvia. «Quiero quedarme unos días». Ella se quedó perpleja. «¿Usted tiene una inmensa mansión en Lomas de Chapultepec?» «Sí, la tengo». «¿Y se quiere quedar a dormir aquí?»
Sí, quiero. Carmen lo miró durante un largo minuto. Luego echó un vistazo a la calle como para comprobar si algún vecino había presenciado esa extraña conversación. ¿Por qué? Diego puso la maleta en el suelo y se quedó de pie con las manos metidas en los bolsillos. Porque allá me la paso pensando en todo lo que no quiero pensar. Aquí me pongo a pensar en otras cosas. Era una respuesta demasiado honesta como para poder contradecirla fácilmente. Carmen se quedó estática. «Hay condiciones», dijo ella finalmente. «Dígame, usted no manda absolutamente nada aquí adentro. No opina sobre cómo hago yo mis cosas. No trata a mi abuela con esa falsa educación que usan los hombres ricos cuando quieren aparentar ser buena gente. Y si en algún momento yo le pido que se vaya, usted agarra sus cosas y se va sin hacer dramas». Diego escuchó todas las reglas sin interrumpirla. Trato hecho. Carmen levantó la maleta del suelo y se la aventó. El cuarto de visitas. Ya sabe muy bien dónde queda. La toalla limpia está en la repisa de arriba del baño. Los primeros 2 días estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Diego ocupaba el espacio de una manera que Carmen notaba todo el tiempo. Era un hombre alto, bastante callado cuando se lo proponía, y tenía la costumbre de quedarse parado junto a la ventana de la sala, observando la calle con las manos en los bolsillos, inmerso en sus pensamientos. Aquel barrio era muy diferente a todo lo que él había conocido. El panadero pasaba a las 6 de la mañana gritando los precios. El vecino de al lado ponía cumbias a todo volumen desde temprano los sábados. Los niños usaban la calle como si fuera el patio de sus casas y a nadie le parecía mal. En la mañana de su tercer día allí, Carmen bajó y se encontró a Diego intentando preparar café. Estaba parado frente a la estufa con la cara de alguien que se enfrenta a un problema técnico sumamente complejo. La cafetera era de esas tradicionales de filtro de tela, pero claramente él jamás había operado una en su vida. «Déjeme hacerlo a mí», le dijo ella acercándose a la estufa. «Yo puedo hacerlo. Está sosteniendo el colador al revés». Él miró el filtro, luego la miró a ella y acomodó la pieza en la posición correcta sin decir una palabra. Carmen se quedó cruzada de brazos observándolo. Preparó el café muy despacio, prestando una atención exagerada, como alguien que está aprendiendo una nueva habilidad y no quiere equivocarse frente al maestro. El resultado final fue un café muy débil y aguado. Había calculado muy mal la proporción de polvo y agua. Doña Rosa entró a la cocina, se sirvió una taza, le dio un sorbo y se quedó callada. «¿Qué tal quedó?», preguntó Diego con cautela. «¿Esto es café?», cuestionó la abuela. Carmen tuvo que girar la cabeza para ocultar la sonrisa que se le formó. Al final de esa misma semana, Diego se ofreció a ayudar con algo en la casa, y no lo hizo con la actitud mandona de quien busca tomar el control. Lo pidió usando ese tono de voz ligeramente más bajo que empleaba cuando se encontraba fuera de su zona de confort. Carmen lo pensó por un segundo. «Tengo una repisa en mi cuarto que lleva 3 semanas suelta. No la he podido clavar porque ya no aguanto estar con los brazos levantados teniendo la panza». Así, él arregló la repisa esa misma tarde. Le tomó mucho más tiempo del necesario porque primero tuvo que preguntar dónde guardaban el martillo, luego dónde estaban los clavos. Después se dio cuenta de que el clavo era demasiado corto para ese tipo de pared y tuvo que improvisar una solución. Pero al final la repisa quedó completamente firme. Carmen pasó la mano por encima para comprobar su resistencia. Quedó bien. Quedó un poquito chueca del lado izquierdo. «Quedó bien», repitió ella con firmeza. Diego se quedó mirando la repisa por un largo rato. Era la labor más sencilla que había realizado en años, y sin embargo, le producía una satisfacción extraña, algo concreto, muy diferente a firmar contratos millonarios o aprobar presupuestos corporativos. Había reparado una repisa en una casita de la zona oriente y la dueña de la casa le había dicho que había quedado bien.
Eso pesaba en su interior de una manera que no se esperaba. Esa noche, Carmen regresó del trabajo mucho más tarde de lo habitual, cruzó la puerta y se detuvo en seco. El fregadero estaba lleno de platos limpios escurriéndose. La estufa estaba impecable. El piso de la cocina había sido barrido a la perfección. Doña Rosa estaba en la sala viendo la televisión. ¿Fue él?, preguntó Carmen en un susurro. Sí, fue él, confirmó la abuela sin despegar la vista del televisor. Carmen se quedó inmóvil en el umbral de la cocina por un instante. Luego caminó hacia la habitación de visitas y tocó la puerta. «Pasa». Se escuchó la voz de Diego. Estaba sentado en la cama con su computadora portátil sobre las piernas, trabajando. Carmen se quedó parada en la entrada. «Gracias por limpiar la cocina». Él levantó la vista de la pantalla. «No fue nada». «Sí lo fue». Ella se lo dijo con una naturalidad que no denotaba ni frialdad ni un afecto desmedido. Simplemente era la verdad. «Sí lo fue», repitió, y se marchó hacia su propio cuarto. Diego se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos. Luego regresó su atención al monitor, pero fue incapaz de leer una sola línea durante un buen rato. La vida dentro de aquella pequeña casa tenía un ritmo muy particular. Diego fue asimilando ese ritmo poco a poco, de la misma manera en que uno aprende una canción después de escucharla muchas veces. Al principio solo notas los errores, luego comienzas a percibir la estructura y después, sin darte cuenta, ya la estás tarareando por lo bajo. El panadero pasaba a las 6 en punto. Doña Rosa se levantaba a las 6:30. Carmen despertaba a las 7, a menos que tuviera el turno de la mañana. Entonces su alarma sonaba a las 5:40 y bajaba caminando de puntitas para no despertar a nadie. Diego comenzó a despertarse antes que el panadero, y no por una cuestión de disciplina. Era porque el colchón de ese cuarto era mucho más rígido al que estaba acostumbrado, y su sueño se volvía muy ligero a partir de cierta hora de la madrugada. Así que se quedaba recostado escuchando los sonidos de la casa. El ventilador, la perra de la vecina ladrando, el primer camión de transporte público pasando por la avenida principal. Era una forma muy distinta de arrancar el día. En su mansión, apenas despertaba ya tenía el desayuno servido y el chofer lo esperaba en la cochera. Todo estaba siempre listo, incluso antes de que él sintiera la necesidad de pedirlo. Aquí nada estaba listo, y encontraba una extraña sensación de libertad en eso. Un martes por la mañana bajó temprano y se topó con Carmen sentada a la mesa de la cocina. Tenía una libreta abierta y el ceño fruncido. Su taza de café estaba a un lado, completamente llena y olvidada, ya fría. No lo escuchó entrar. Diego se quedó de pie en el umbral, sin anunciar su presencia. La libreta estaba llena de cuentas y números. No necesitaba acercarse a leer para entender la situación. Él conocía perfectamente esa expresión de angustia. La había visto antes en el rostro de proveedores con problemas financieros, en empleados justo antes de presentar su renuncia, en personas que estaban calculando desesperadamente si lo que tenían en la bolsa les alcanzaría para cubrir lo que necesitaban pagar. Pero nunca la había visto tan de cerca. Se dirigió a la estufa y comenzó a preparar el café sin decir una sola palabra. Todavía le salía medio aguado, pero ya no tanto como la primera vez. Carmen levantó la cabeza al escuchar el ruido. Cerró la libreta de golpe por puro instinto. «Buenos días», le saludó él dándole la espalda. «Buenos días». Él colocó 2 tazas calientes sobre la mesa y tomó asiento. Carmen observó la taza frente a ella y luego lo miró a él. «No tenía por qué hacer esto. Yo ya tenía servido». Dio un pequeño trago y guardó silencio, una fracción de segundo. «Está menos aguado». «Voy mejorando», respondió él. La comisura de los labios de Carmen se curvó ligeramente. No llegó a formarse una sonrisa completa, pero estuvo bastante cerca.
Durante esos días, Diego dedicaba las mañanas a trabajar desde su computadora, atendiendo videollamadas y revisando documentos que podía gestionar desde cualquier parte. La empresa seguía funcionando con normalidad. El gran escándalo de su boda cancelada se había convertido en un chisme viejo, con una rapidez impresionante, siendo reemplazado por nuevos dramas en los círculos sociales de la capital. Por las tardes, él se mantenía disponible. Así era como había empezado a procesarlo en su mente. Se quedaba disponible por si la repisa necesitaba un tornillo nuevo para acompañarla al mercado en las mañanas, cuando Carmen estaba demasiado agotada, y para cargarle las pesadas bolsas de las compras sin que nadie tuviera que pedírselo. Doña Rosa lo observaba todo sin emitir comentarios. Una tarde, mientras Diego estaba en el patio intentando reparar la manguera que se enrollaba en el gancho, la abuela se asomó por la puerta trasera llevando 2 vasos de agua fresca y se sentó en una silla de plástico pegada a la pared. «Siéntate aquí un rato», le indicó. Diego soltó la manguera y se sentó en la orilla del escalón, aceptando el vaso que le ofrecía. Se quedaron en silencio durante unos minutos. El patio era pequeño, pero tenía un árbol de guayaba en una esquina que proporcionaba una sombra muy agradable a esa hora del día. «Eres muy diferente de lo que imaginé que serías», soltó doña Rosa de repente. «¿Y qué es lo que la señora pensaba que yo sería?» «Pensé que eras de esos hombres que nomás se aparecen, pagan las facturas y se esfuman para siempre. De esos nos llegan muchos por este rumbo». Diego se quedó mirando el árbol de guayaba. «¿Y ahora qué piensa?» «Ahora todavía no sé muy bien qué eres». La anciana hablaba sin tapujos, pero sin sonar grosera. «Pero veo que estás intentando averiguarlo por ti mismo. Me doy cuenta». Él no contestó. No había una respuesta correcta para eso. Solo existía la verdad, y la verdad era que ni él mismo sabía con exactitud qué demonios estaba haciendo ahí metido. Solo sabía que no tenía ninguna intención de marcharse. Sabía que ese humilde hogar tenía algo que su enorme mansión jamás poseyó, y que le tomaría algo de tiempo poder identificar de qué se trataba. Doña Rosa se puso de pie, le quitó el vaso vacío de las manos y se dio la vuelta para entrar a la casa. En el marco de la puerta se detuvo. A ella ya la abandonaron una vez. Su voz sonó baja pero muy directa. «No hace falta que me prometas nada. Solo necesito que tengas eso bien claro». Entró sin esperar a que él replicara. Esa misma noche, Carmen volvió de su trabajo arrastrando los pies y con el rostro desencajado por el cansancio. Entró por la cocina, dejó caer su bolso en una silla y se quedó estática mirando hacia el fregadero. Diego estaba lavando los platos. No lo estaba haciendo a la perfección. Estaba usando la fibra incorrecta para ese tipo de cacerola y había dejado un vaso con manchas de jabón, pero lo estaba intentando. Carmen permaneció inmóvil en el umbral, observándolo. Él no se había percatado de su llegada. Continuó tallando con esa concentración casi cómica de quien apenas está dominando una tarea doméstica básica y se niega a fracasar. «Usted no tiene ninguna obligación de hacer eso», le dijo ella. Diego no volteó. «Sí, sí la tengo». Ella se cruzó de brazos. «¿Por qué?» Él cerró la llave del agua. Se quedó quieto un segundo con las manos empapadas, apoyadas en el borde del fregadero, y finalmente se dio la vuelta. «Porque fue mi culpa». Carmen no emitió sonido alguno. «Yo no quise escucharte ese día. Ni siquiera me tomé la molestia de averiguar la verdad». Su tono de voz no mostraba ninguna actitud defensiva ni excusas. «Tú perdiste tu trabajo por culpa de mi negligencia al tomar decisiones. Estabas esperando un bebé y te quedaste sin empleo por mi culpa». Un silencio pesado inundó la cocina. Carmen se apretó los brazos contra el pecho. «Usted ni siquiera me conocía», le reprochó con una voz que le tembló un poco más de lo que hubiera deseado. «Exactamente», la miró Diego a los ojos. «Ese fue precisamente el problema.
Ella giró la cabeza hacia otro lado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no parecía ser tristeza. Era un sentimiento distinto. Era esa clase de emoción que brota cuando una persona finalmente recibe la justicia que merecía desde hace muchísimo tiempo, y se da cuenta de golpe que en el fondo ya había perdido la esperanza de que ocurriera. «Mire», dijo ella jalando aire, «de nada sirve que se atormente sintiéndose culpable a estas alturas. La vida sigue su curso». Diego no dejaba de mirarla. Ella salió apresuradamente de la cocina antes de que cualquier otra emoción pudiera traicionarla y reflejarse en su rostro. Doña Rosa, que estaba sentada en la sala de estar, escuchó los pasos acelerados de su nieta subiendo las escaleras hacia su cuarto. Optó por guardar silencio. A veces, la decisión más inteligente que puede tomar una mujer es no decir absolutamente nada y permitir que el corazón ajeno procese las cosas a su propio ritmo. Diego pasó 4 días seguidos sin aparecerse por la casa. Carmen no le hizo preguntas a nadie, no le envió ningún mensaje de texto y se limitó a continuar con su rutina, que era exactamente lo que siempre había sabido hacer cuando las personas desaparecían de su vida. Se despertaba de madrugada, se iba a trabajar, regresaba, se ocupaba de las labores del hogar, dormía y repetía el ciclo. Pero sí resintió la ausencia del sonido del teclado de la computadora en la sala durante las mañanas. Notó que ya nadie preparaba ese café ralo y aguado. Notó que el escalón del patio lucía vacío cada vez que ella salía a tender la ropa mojada. Doña Rosa no emitió ningún comentario al respecto, lo cual, en sí mismo, ya era una declaración bastante clara. Cuando Diego por fin regresó, en la noche del 5.º día, ya estaba oscuro. Carmen se encontraba en la cocina calentando un poco de sopa cuando escuchó los toques en el portón de la calle. Reconoció la cadencia de los golpes incluso antes de salir a abrir. 3. Toques secos, una breve pausa y luego un toque más. Él había adoptado esa costumbre sin siquiera darse cuenta. Ella le abrió el portón. Él vestía una camisa bastante arrugada y traía la cara demacrada de alguien que se ha pasado varios días encerrado en una oficina sin ventanas. «Pase», le indicó ella, dándose la media vuelta hacia la cocina sin esperarlo. Él entró, aseguró el pasador del portón y se quedó de pie en medio de la sala por unos momentos. Luego se dirigió a la cocina y tomó asiento en la mesa. Carmen le sirvió un plato hondo con sopa caliente y se lo puso enfrente, sin molestarse en preguntarle si tenía hambre. Él comenzó a comer. Ambos permanecieron en un silencio prolongado. Ya era el tipo de silencio que no resultaba para nada incómodo. Finalmente, él dejó caer la cuchara dentro del plato y rompió el hielo. «Encontré lo que estaba buscando». Carmen dejó de moverle a la olla en la estufa. «Sobre los asuntos de la empresa, sobre Ignacio». Diego apoyó los codos sobre la madera de la mesa. «Tuve que escarbar a fondo, sacar reporte tras reporte de los últimos 2 años y cruzar datos financieros que nadie se había atrevido a revisar porque nadie quería destapar un problema donde todo parecía marchar bien». Ella se giró lentamente para escucharlo. «Y la situación resultó ser muchísimo peor de lo que me imaginaba». Él bajó la mirada hacia sus propias manos. «Ese infeliz estuvo desviando dinero durante 18 meses en cantidades pequeñas, falsificando firmas, inventando proveedores fantasma y autorizando reembolsos por gastos que jamás existieron». Hizo una pausa. «A ti te despidieron porque lo escuchaste por teléfono confirmando una transferencia bancaria que no tenía ninguna razón de ser. Él se dio cuenta de que tú estabas limpiando en la sala contigua y actuó rápido para protegerse». Carmen se quedó de una pieza. «Yo ni siquiera entendí bien qué era lo que había escuchado», confesó lentamente. «Solo percibí que algo andaba mal, pero no sabía qué. No le iba a decir nada a nadie, porque no tenía ninguna prueba ni seguridad de nada».
Él no podía darse el lujo de correr ese riesgo, así que te echó a la calle como medida de precaución, remató Diego. ¿Por precaución? La palabra se quedó flotando pesadamente en el aire entre los dos. Carmen jaló una silla y se sentó de golpe. Se quedó con la vista fija en la superficie de la mesa durante un largo rato. Habían sido 2 años y 3 meses de trabajo duro. Ella había trapeado y sacudido cada oficina de ese piso, se sabía de memoria cada rincón de aquel edificio corporativo y saludaba a cada uno de los empleados por su nombre. Había llegado puntual a su turno todos los días, incluso en sus peores momentos, incluso estando embarazada, incluso cuando el agotamiento físico no la dejaba ni caminar. Y aún así la habían desechado como basura en cuestión de 3 minutos, solo porque un ejecutivo corrupto necesitaba cubrirse las espaldas. ¿Y qué va a pasar ahora?, le preguntó. El equipo legal de la empresa ya tiene todas las pruebas en sus manos. La demanda en contra de Ignacio se presenta oficialmente la próxima semana. Él va a tener que enfrentar cargos penales. Diego se lo comunicó con mucha firmeza, pero sin usar el tono de alguien que espera recibir aplausos. Y tu situación laboral ha sido totalmente revertida. Quedó registrado como despido injustificado. Recibirás todos tus beneficios de ley, además de una jugosa indemnización económica por los daños morales que esa falsa acusación te provocó. Carmen se quedó muda. ¿Por qué se tomó la molestia de hacer todo esto?, le cuestionó por fin. Porque era lo correcto. No era su obligación. Sí, sí lo era, le respondió él manteniendo la calma. Carmen se quedó mirándolo fijamente. Ella sabía muy bien que existían hombres que llegaban agitando billetes y daban por sentado que con eso se resolvía cualquier problema. Llegaban con la chequera abierta y luego se marchaban sintiéndose libres de culpa, como si un puñado de pesos pudiera parchar el daño interno que una injusticia le provoca a un ser humano. Pero Diego no había regresado ondeando un cheque. Había regresado trayendo consigo la verdad, con el esfuerzo de haber investigado a fondo lo que en realidad sucedió, con el nombre y apellido del verdadero culpable, y con una demanda legal ya en marcha. Eso era algo completamente distinto. Ella no se atrevió a decirlo en voz alta, pero lo era. Doña Rosa se asomó por la puerta de la cocina luciendo una expresión de lo más tranquila. ¿Todavía les sobra un poco de sopa?, preguntó la señora, actuando como si no hubiera estado escuchando detrás de la pared. Sí hay, abuela. Siéntate, le ofreció Carmen. La abuela tomó asiento, agarró el plato que su nieta le sirvió y empezó a remover el caldo con la cuchara lentamente. ¿Ese tal Ignacio va a terminar en la cárcel?, soltó de repente. Va a tener que responder ante las autoridades judiciales, aclaró Diego. Yo no te pregunté si iba a responder. Le pregunté si lo van a meter preso. Diego adoptó un semblante muy serio por un segundo. Con toda la evidencia que logramos reunir, las probabilidades de que termine tras las rejas son bastante altas. Doña Rosa asintió conforme y se llevó una cucharada de sopa a la boca. «Qué bueno», sentenció simplemente. Más tarde esa misma noche, Carmen caminó hasta la puerta del cuarto de visitas y tocó suavemente. Diego estaba recargado en la cabecera de la cama con la computadora sobre las piernas, pero la pantalla estaba apagada. Solo estaba ahí sentado pensando. «Pasa», le indicó. Ella se quedó de pie en el marco de la puerta. Quería decirle algo. «Te escucho». Carmen respiró hondo para darse valor. «Cuando usted me corrió del trabajo, yo me pasé 3 noches enteras sin poder pegar el ojo. Tenía recibos atrasados que pagar. El bebé venía en camino y de un día para otro me quedé sin un peso». Hablaba despacio, midiendo muy bien cada una de sus palabras. «Le guardé un rencor terrible durante mucho tiempo. Un coraje que me tuve que tragar yo sola porque no tenía con quién desquitarme». Diego la escuchaba en absoluto silencio. «Todavía me da coraje cuando me acuerdo de eso». Fue muy directa con él. «Pero, ¿qué fue lo que hizo durante todas estas semanas?
Investigar, limpiar mi nombre, ir a cazar a Ignacio. Hizo una pequeña pausa. Necesitaba venir a decirle que valoro lo que hizo. Él la miró directo a los ojos. Te agradezco que me lo digas. Ella asintió con un movimiento de cabeza y se dispuso a retirarse. Carmen, ella detuvo su paso. Yo sé perfectamente que una injusticia no se borra así como así. Su tono de voz era muy suave. Solo quiero que te quede claro que no voy a dejar de intentar remediar mis errores. Ella mantuvo la mano apoyada en la perilla de la puerta durante un segundo más, y luego se dirigió a su propia habitación. Se acostó en su cama, posó una mano sobre su vientre abultado y se quedó escuchando el profundo silencio que envolvía la casa. Su corazón le latía un poco más aprisa de lo normal, y ella sabía perfectamente cuál era la razón. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Rubén de la Cruz apareció un lunes. Carmen estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuchó el golpe en 1900. El portón. Fueron 3 golpes fuertes, sin pausa, sin el estilo educado de quien llega de visita. Era el tipo de golpe que ya avisa el humor de quien está del lado de afuera antes de abrir. Ella fue hasta el portón con una sábana aún en la mano, abrió y se quedó parada. Rubén estaba de camiseta blanca y pantalón de mezclilla, los brazos cruzados con la postura de quien llegó para cobrar algo. Tenía 30 años, ojos rápidos y una sonrisa torcida en la que ella había aprendido a no confiar mucho tiempo atrás. «Hola, Carmen». Ella no le devolvió la sonrisa y le preguntó directamente qué era lo que quería, a lo que él bajó los ojos hacia la barriga de ella. El embarazo ya estaba en los 8 meses, visible, redondo e innegable. Él dijo que solo venía a ver cómo estaba, a lo que ella respondió que estaba bien y le pidió que se fuera. Él puso la mano en el borde del portón antes de que ella lo cerrara, insistiendo en que tenían que hablar. Pero la voz de él cambió, volviéndose más baja y más firme al afirmar que ese hijo también era suyo y que tenía derechos. Ella sintió que el estómago se le encogía, no de miedo, sino por una mezcla de cansancio y un coraje viejo que conocía bien. Era el coraje de quien escucha la palabra derecho en boca de alguien que desapareció cuando tenía una obligación. «Tú te desapareciste hace 7 meses», le dijo ella con la voz controlada. «El día que te lo conté me dijiste que no era tu problema y te fuiste. Tengo los mensajes, tengo todo». Rubén abrió las manos como quien intenta parecer razonable, diciendo que cometió un error y entró en pánico, pero que ahora estaba ahí. «¿Ahora estás aquí?», repitió ella despacio, preguntándole por qué hasta ahora, y él no respondió de inmediato, un silencio que lo dijo todo. Carmen cerró el portón, entró a la casa con el corazón latiendo rápido, la sábana aún en la mano, y fue directo a la cocina. Colocó la sábana en la silla, se quedó de pie frente al fregadero y respiró despacio, mientras doña Rosa estaba en la sala. «¿Era quien yo pensé?», preguntó la abuela sin levantar los ojos de su bordado, a lo que Carmen asintió, explicando que aún no hablaba claro, pero que el asunto no era el bebé. La abuela se quedó callada por un momento y luego dijo simplemente que era por dinero. Carmen no respondió porque la abuela probablemente tenía razón. Diego llegó esa tarde y encontró a Carmen sentada a la mesa de la cocina con el celular en la mano, releyendo los mensajes antiguos de Rubén. No estaba llorando, sino que tenía una expresión de profunda preocupación. Él se sentó del lado opuesto de la mesa y le preguntó qué había pasado. Ella le contó todo, y Diego escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se quedó callado por unos segundos y le preguntó si él había dicho lo que quería. «No lo dijo aún, pero va a volver, yo lo conozco», le aseguró.
a lo que Diego preguntó si tenía los mensajes del día que le contó sobre el embarazo. Ella puso el celular en la mesa, explicando que él había escrito textualmente que no quería saber nada y que ella estaba por su cuenta. Diego miró el celular y pidió verlo. Ella empujó el aparato en su dirección. Él leyó despacio, luego leyó de nuevo. Después colocó el celular en la mesa con una calma que Carmen ya había aprendido a reconocer. Era la calma de quien está guardando una reacción para el momento adecuado. «Voy a llamar al abogado hoy mismo», le aseguró Diego. «No vas a enfrentar esto sola», le dijo, a lo que ella respondió que siempre había enfrentado todo sola. «Lo sé», la miró él, «pero no tienes que hacerlo esta vez». Carmen se quedó mirándolo. Había una parte de ella que quería decir que podía sola, que estaba bien y que no necesitaba a nadie. Era el reflejo de años arreglándoselas por su cuenta, sin depender de nada que no fuera ella misma. Pero había otra parte, más pequeña y más honesta, que estaba exhausta de cargar con todo, así que solo asintió. Rubén volvió 3 días después, esta vez con un tono distinto, diciendo que había buscado a un abogado. Dijo que tenía derecho a reconocer a la criatura y que si Carmen no quería resolverlo de forma amistosa, él iba a pelear la custodia en los tribunales. Carmen escuchó todo del otro lado del portón y no abrió. «Vas a recibir una llamada de mi abogado», le dijo con la voz firme. «Habla con él». Cerró el portón, entró, se sentó en el sofá y se quedó con las manos abiertas sobre su regazo, mirando al suelo. Doña Rosa se sentó a su lado y puso su mano sobre las de ella sin decir nada. El abogado de Diego era un hombre de 50 años llamado Marcelo, especialista en derecho familiar, con voz calmada y un estilo directo. Él analizó los mensajes, escuchó el historial y fue muy claro. El abandono afectivo y financiero estaba perfectamente documentado. Él desapareció en el embarazo, no pagó nada y no se apareció. Si intentaba pedir la custodia, tenían material de sobra para contestar con mucha consistencia. «¿Y si solo quiere reconocerlo?», preguntó Diego. «El reconocimiento es su derecho, pero la custodia es otra historia», respondió Marcelo, mirando a Carmen para preguntarle qué era lo que ella quería al final de cuentas. Carmen pensó por un momento. «Quiero que mi hijo crezca sin confusiones, sin un padre que aparece y desaparece según su conveniencia. Entonces, eso es lo que vamos a defender». Rubén aguantó apenas 2 semanas. Cuando Marcelo lo contactó y le presentó los documentos, la postura de hombre que venía a cobrar derechos se fue desinflando poco a poco. En la segunda reunión, él ya estaba muy callado. En la tercera, llegó solo, sin abogado, con la cara de quien había hecho las cuentas y no le había gustado el resultado. Firmó los documentos renunciando a la custodia y salió sin mirar atrás. Carmen se enteró por teléfono en una tarde soleada, mientras estaba sentada en el patio con los pies descansando en el escalón. Se quedó quieta por un momento. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Diego apareció en la puerta trasera y se quedó parado mirándola. «¿Fue Marcelo?», le preguntó. «Sí», respondió ella abriendo los ojos. «Se acabó». Él se quedó callado y ella lo miró largamente. «Gracias», le dijo ella, una palabra que Carmen no usaba a la ligera, y él lo sabía. «De nada», contestó él simplemente. Ella giró el rostro hacia el patio de nuevo. El árbol de guayaba se meció ligeramente con el viento, y por un momento, solo por un momento, ella dejó que el cansancio se esfumara. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que enamoran. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El dolor llegó en oleadas. Carmen se quedó sentada en el borde de la cama por unos segundos, intentando entender si era lo que ella pensaba que era. Luego vino otra contracción, más fuerte, que empezaba en la espalda y cerraba en el
frente como un cinturón, apretando lentamente. Definitivamente era lo que pensaba. Respiró hondo, se levantó despacio y fue hasta la puerta del pasillo. ¡Diego!, llamó con una voz que salió más baja de lo que quería, golpeando la puerta del cuarto de visitas con la palma abierta. La puerta se abrió en menos de 10 segundos. Él estaba de camiseta y pantalón deportivo, el cabello alborotado, los ojos intentando despertar, pero cuando vio el rostro de ella, despertó de golpe. ¿Ya es hora?, le preguntó. Creo que sí, respondió ella, y él ya se estaba moviendo antes de que terminara la frase. Doña Rosa apareció en el pasillo con la pañalera en la mano antes de que alguien fuera a buscarla. Ella había preparado esa bolsa desde hacía 3 semanas y él la tomó. Carmen se estaba apoyando en la pared del pasillo, respirando por la nariz con mucha concentración, y Diego se acercó para preguntarle si podía caminar. «Sí puedo», asintió ella, separándose de la pared y caminando hasta el auto. El coche cortó las calles de la zona oriente en una madrugada de miércoles. Había pocas luces y los semáforos parpadeaban en amarillo. La ciudad estaba quieta a mitad de semana, de esa forma en que la capital se pone solo en las madrugadas, cuando parece que respira entre un día y otro. Carmen iba en el asiento de atrás, con la mano apoyada en la puerta, controlando la respiración con cada contracción. Diego conducía con atención, sin prisa exagerada, sin maniobras bruscas innecesarias. «¿Estás bien?», le preguntó mirando por el retrovisor. «Me duele bastante, pero falta poco. Tú no sabes cuánto falta», le dijo ella. «No lo sé, pero falta poco», respondió él, haciéndola casi sonreír. El hospital público tenía ese olor característico a clínica de madrugada, pasillos iluminados, el sonido bajo de los monitores a lo lejos y una enfermera en el mostrador que miró a Carmen y pidió una silla de ruedas antes de que alguien hablara. El proceso fue rápido al principio. La pasaron a triaje, le pusieron la pulsera y la llevaron a un cuarto de preparto, donde una doctora joven de cabello recogido la examinó con manos calmadas y dijo que iba muy bien encaminada. Diego se quedó afuera mientras hacían los procedimientos iniciales, parado en el pasillo con la pañalera al hombro, las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Una enfermera pasó y lo miró asumiendo que era el padre. Él abrió la boca para responder, dudó por un segundo y entonces dijo: «Soy el acompañante». La enfermera asintió y siguió su camino, mientras él se quedó mirando la puerta cerrada. Doña Rosa llegó 40 minutos después, acompañada por la vecina Marta. La abuela fue directo hacia donde estaba Diego y se quedó a su lado sin hablar por un rato. «¿Cómo está ella?», preguntó doña Rosa. «Bien, la doctora dice que está progresando bien», le contestó él, a lo que la abuela notó que él estaba muy pálido. Él se pasó la mano por el rostro, confesando con una voz honesta y sin adornos que nunca había estado en un hospital esperando a alguien. Doña Rosa se quedó callada un momento y le pidió que se sentara. Los dos tomaron asiento en las bancas de plástico del pasillo. «A la hora que nació Carmen», dijo la abuela despacio, «yo estuve en este mismo tipo de pasillo. Una banca igual a esta, un olor igual a este», relató mirando sus manos en el regazo, recordando que la madre de Carmen tuvo un trabajo de parto muy largo. «Recé el rosario completo 2 veces, y cuando escuché su llanto, pensé que me iba a desmoronar», continuó, mientras Diego escuchaba atentamente. «Un niño que nace trae algo con él», prosiguió doña Rosa, «una responsabilidad que no se puede explicar antes de sentirla. Solo la sientes cuando ya estás ahí», concluyó, y él se quedó mirando la puerta del cuarto. A Diego le permitieron entrar cuando el trabajo de parto avanzó. Carmen estaba en la cama con el rostro húmedo de sudor, el cabello recogido de cualquier forma y la expresión concentrada de quien está usando toda su energía para un solo propósito. La doctora y la enfermera trabajaban con movimientos precisos y voces bajas.
Diego se paró del lado izquierdo de la cama. Carmen giró el rostro hacia él, no dijo nada, simplemente le tendió la mano y él se la sostuvo. La mano de ella era fuerte, mucho más fuerte de lo que él imaginaba. Ella lo apretó durante las contracciones con una fuerza que le dejó marcas rojas en los dedos a él, pero él no se movió ni un milímetro. La doctora orientaba con calma, la enfermera contaba, y en algún momento de aquella madrugada, entre una contracción y otra, Carmen giró el rostro hacia Diego y le dijo con la voz baja y cansada, «No te vayas». Él no dudó y le respondió que no se iría, y ella cerró los ojos preparándose para la siguiente contracción. Emiliano nació a las 4:17 de la mañana. El llanto resonó fuerte y claro, llenando el pequeño cuarto del hospital público, como si el mundo entero necesitara enterarse de que él había llegado. La enfermera lo envolvió y miró a Diego para preguntarle si quería cargarlo. Él se quedó paralizado un segundo y luego extendió los brazos. El bebé era pequeñito, estaba calientito y pesaba muy poco. Tenía el rostro arrugado, los puños cerrados y los ojos apretados, como quien evalúa el nuevo mundo con total desconfianza. Diego se quedó mirándolo y algo se destrabó dentro de su pecho. No ocurrió lentamente, sino de golpe, como una ventana que había estado atascada por mucho tiempo y que alguien por fin logró abrir. En ese instante, todo pasó por su mente. La noche del altar vacío, la banqueta donde se había desplomado, el portón naranja de la casa humilde, el café aguado de las mañanas e incluso la repisa chueca que había intentado arreglar. Y comprendió, con una lucidez que nunca había experimentado en toda su vida, que no lograba imaginarse existiendo lejos de ellos dos. Simplemente no quería. Levantó la vista hacia Carmen, quien estaba exhausta, recargada en la almohada y con los ojos medio cerrados, pero lo estaba mirando a él mientras sostenía a su hijo. «Está muy hermoso», le dijo Diego con una voz que sonó distinta, más profunda y honesta. Carmen lo observó por un momento y asintió. «Sí, lo es», susurró. Él se acercó al borde de la cama y colocó a Emiliano en los brazos de su madre con todo el cuidado del mundo. Se quedó parado al lado de ambos. Doña Rosa se asomó por la puerta tras ser llamada por la enfermera. Vio la escena. Se detuvo en el umbral por un segundo, apoyada en el marco, y luego entró despacito para conocer al bisnieto que llevaba meses esperando. El pequeño Emiliano tenía 2 años de edad cuando descubrió cómo correr. No caminó para luego correr, sino que se saltó esa etapa directamente. Un día andaba con el paso torpe de un niño pequeño, y al día siguiente atravesaba el jardín a toda velocidad, con los brazos abiertos y los pies golpeando el césped con una fuerza desproporcionada para su tamañito, riéndose de algo que solo él entendía. Doña Rosa lo veía, todo desde el porche, sentada en la silla de madera que Diego había mandado traer especialmente para ese rincón, con el respaldo firme y el asiento amplio, justo como ella había comentado una sola vez que le gustaba. Él había tomado nota mental sin que ella se diera cuenta, y la silla simplemente apareció una semana después, sin dar mayores explicaciones. La abuela nunca le dijo nada, pero todas las tardes se sentaba religiosamente en esa silla. La nueva casa estaba ubicada en un fraccionamiento privado en el sur de la ciudad, rodeada de árboles grandes que regalaban mucha sombra en las tardes calurosas. Unos pájaros que Carmen no sabía identificar cantaban desde temprano. Había un jardín en la parte de atrás, lleno de flores que ella misma había escogido con mucha calma, una por una, durante una tarde de sábado en la que Diego se había llevado a Emiliano al supermercado solo para regalarle a ella un par de horas de completo silencio. Era una casa amplia, pero no era grande con el vacío triste que tenía la mansión de Lomas de Chapultepec.
Era grande, de la forma en que se llena de vida, con cochecitos de juguete tirados en el pasillo, dibujos infantiles pegados en el refrigerador con imanes, olor a guisado por las tardes y el ruido de personas viviendo de verdad en cada rincón de la casa. La boda había sido un evento muy íntimo. Carmen había sido muy directa desde el principio. Le dijo a Diego una noche, mientras ambos lavaban los trastes, que no quería a 400 personas mirándola. No quiero columnistas, no quiero prensa, no quiero nada de eso, sentenció. A lo que Diego secó un vaso y se quedó callado un momento antes de preguntarle qué era lo que ella quería. Ella lo pensó y le dijo: familia, buena comida, un vestido con el que me sienta cómoda y que se acabe temprano, porque Emiliano se duerme a las 8 y no quiero dejarlo con una niñera toda la noche. Él la miró y aceptó el trato. Hecho. Y fue exactamente así. 23 personas en una finca a 1 hora de la ciudad, en un sábado de septiembre con el cielo completamente despejado. Doña Rosa llevaba un vestido color turquesa con bordados blancos que ella misma había elegido. Emiliano traía un trajecito formal que le duró limpio exactamente 40 minutos, justo antes de que el niño encontrara un charco de lodo cerca de la cerca del jardín. Carmen usó un vestido sencillo color arena, sin velo y sin cauda, llevando el cabello recogido con unas flores naturales que su prima le había colocado. Esa mañana, Diego la vio caminar hacia él y se quedó pasmado. Esteban, parado a su lado, le susurró que respirara, y él lo hizo. El juez que ofició la ceremonia era un hombre sereno, que había platicado con ambos por separado antes de preparar sus palabras. No les habló de cuentos de hadas, ni de príncipes y princesas, les habló de estar presentes y de elegirse mutuamente. Les habló del tipo de amor que se hace presente no cuando todo marcha de maravilla, sino cuando todo se pone muy difícil y la persona decide quedarse de todos modos. Cuando llegó el momento de los votos, Carmen miró a Diego. Ella había preparado un texto, lo había escrito en un papel, lo había leído y corregido varias veces, pero a la mera hora el papel se quedó en su bolsillo. Yo aprendí a no confiar fácilmente, le dijo ella con voz firme, sin quitarle los ojos de encima. Aprendí que la mayoría de los hombres huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Lo aprendí desde muy chica y lo aprendí muy bien. Ella tomó aire y continuó. Pero tú te quedaste cuando todo estaba difícil, te quedaste cuando yo no te lo pedí, te quedaste incluso cuando yo intenté alejarte, así que yo también elijo quedarme. Diego la escuchaba embelesado. Él tenía preparado un discurso larguísimo. Lo había ensayado frente al espejo, lleno de citas y estructura, pero no usó absolutamente nada de eso. Yo era un hombre que firmaba documentos sin siquiera leer lo que estaba escrito, confesó él. Tomaba decisiones que afectaban a las personas sin molestarme en conocerlas, pensando que el apellido que llevaba era lo único que definía quién era yo. Él sacudió la cabeza levemente. Tú me enseñaste que un apellido no significa nada. Lo que realmente te define es lo que haces cuando nadie te está viendo. Lo que haces cuando las cosas se ponen feas. Lo que haces para enmendar tus errores. Yo me equivoqué contigo y elijo todos los días esforzarme por ser el hombre que se merece estar a tu lado. Doña Rosa, sentada en primera fila, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no se las secó. Simplemente dejó que rodaran. 2 años después de eso, en una tarde cualquiera de miércoles, Diego llegó a su casa a las 6. Emiliano salió corriendo del jardín en cuanto escuchó abrirse el portón. ¡Papá!, le gritó. Esa palabra había llegado a sus vidas con mucha naturalidad, sin grandes ceremonias, durante un día común hacía algunas semanas. Emiliano lo llamó así. Diego le contestó, y ninguno de los dos hizo mayor alboroto al respecto. Pero Carmen los había escuchado desde la cocina y se había quedado paralizada por un instante con la cuchara en la mano.
En esa tarde de miércoles, Diego entró cargando a Emiliano, el niño aún con las manitas llenas de tierra del jardín, y ambos venían platicando muy animados sobre un pájaro que Emiliano juraba haber visto en el árbol de atrás. Era muy verde, le explicaba Emiliano con total seriedad. ¿Qué tan verde?, le siguió el juego su padre. Verde, súper verde. Ah, entonces... «Debe ser el pájaro más verde del mundo entero», le contestó Diego, y Emiliano asintió muy satisfecho con la respuesta. Carmen estaba en la cocina cuando ambos entraron. Diego bajó al niño al suelo, y éste salió corriendo hacia la sala. Él se quedó parado en el marco de la puerta de la cocina. Ella estaba de espaldas, moviéndole a la olla. Se acercó hasta ella, se puso a su lado y se asomó a la cacerola. «¿Qué estás preparando? ¿Es sopa? ¿Te ayudo en algo?», le preguntó. Ella giró el rostro para verlo, ese mismo rostro que ella se había aprendido de memoria, las pequeñas arrugas cerca de sus ojos, la cara que ponía cuando estaba concentrado y esa expresión particular que hacía cuando intentaba hacerse el desentendido y fracasaba rotundamente. «¿Puedes sacar el pan que está en el hornito?», le pidió ella. Y él obedeció. Doña Rosa entró por la puerta de atrás, sosteniendo una flor amarilla que acababa de cortar del jardín, y la metió en un vaso con agua sobre el fregadero sin decir una palabra, como si cumpliera con un ritual sagrado de todos los días. Emiliano regresó corriendo a la cocina arrastrando un carrito de plástico por el piso. La olla soltaba un aroma delicioso a ajo y laurel. Diego sacó el pan recién horneado, que tenía una costra dorada perfecta, lo puso sobre la tabla de picar y se quedó quieto por un segundo, contemplando esa cocina llena de personas, de ruido y de olor a comida casera. Pensó fugazmente en aquella noche en la que salió huyendo de una iglesia inmensa, dejando atrás a 400 personas, sin tener un rumbo fijo y sin saber quién diablos era él mismo si le quitaban el traje fino y los millones. Luego clavó su mirada en Carmen. Ella notó que la estaba viendo y le sostuvo la mirada. «Se te va a enfriar el pan», le advirtió ella. «Ya voy», respondió él. Ella regresó su atención a la olla y él tomó el pan, lo rebanó, lo llevó a la mesa y se sentó a cenar con la familia que había encontrado en el lugar más inesperado de todos. Querido oyente, analizando la historia de Diego y Carmen, me pongo a reflexionar sobre cuántas veces la vida tiene que arrebatarnos todo de las manos, hasta dejarnos sin el suelo que pisamos, solo para obligarnos a llegar al lugar donde verdaderamente siempre debimos estar. Diego no necesitaba casarse con una modelo de revista. Él necesitaba una repisa chueca que reparar y una taza de café mal hecho para entender que la perfección absoluta es un sitio demasiado solitario. Y Carmen, ella, no necesitaba que ningún príncipe azul viniera a rescatarla. Ella ya era la dueña y heroína de su propia vida. Lo único que ella necesitaba era a un hombre que por primera vez en su historia decidiera no huir cuando el panorama se pusiera gris. Al final de todo, uno no puede elegir de quién se enamora, pero sí tenemos el poder de elegir a quién decidimos cuidar todos los días. ¿Y tú, alguna vez has sufrido un revés del destino que a la larga se convirtió en el regalo más hermoso que la vida te pudo dar? Cuéntamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encantará leer cada una de sus historias.